Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Acabo de hacer ese vídeo después de la sobrada del Atlético de Madrid en X, haciendo el ridículo total, con una sucesión de tweets intentando vacilar al FC Barcelona, que si con Lamine Yamal, que si con Pedri. Fueron más allá, después hubo uno con Rafinha y después se permitieron el lujo incluso de hablar de los pagos a Negreira. Y lógicamente, ante tal labor de mascota del madridismo, ante tal labor de mascota de Florentino, cual si mascota de Florentino fuese, cual si asalariado de Florentino fuese, tipo La Galerna, etcétera, en Twitter, también han querido hablar de Negreira y por ahí, lógicamente, no paso. Voy a retratar y voy a hacer un poquito de historia en este vídeo y contaros el episodio de Hugo Sánchez. Cómo con Hugo Sánchez se bajaron los pantalones y se lo vendieron al Real Madrid. Sí. Y vais a ver la artimaña cutre, patética y torticera que perpetraron para intentar no pasar a la historia como el club que vendió a Hugo Sánchez al Real Madrid. Absolutamente patético, delirante y uno de mis recuerdos, ¿no?, de la niñez, porque fue un fichaje muy sonado, ¿no? Para hablar del traspaso de Hugo Sánchez del Atlético de Madrid al Real Madrid, tenemos que irnos al verano de 1985. Y también os tengo que recordar que aquella era una época en la que las famosas cláusulas de rescisión no existían. Esto es muy importante porque después explicaré cómo fueron aquellas negociaciones. Pero quedaros con este dato. No existían cláusulas de rescisión, ¿vale? Había que pactar las cantidades a pagar por una venta de un futbolista. Bueno, pues aquella operación de 1985 en verano es una de las operaciones quizás más enrevesadas, tensas y posiblemente famosas de la historia del fútbol español. Este traspaso y el de Figo probablemente sean los más famosos, ¿no?, de la historia. Podríamos hablar también del de Luis Enrique, del Madrid al Barcelona. No fue una venta normal. De hecho, para que pudiese darse, Real Madrid y Atlético de Madrid tuvieron que inventarse un fichaje puente. Ojo a esto, ¿eh?, para evitar que la ciudad de Madrid entrase en protestas, ¿no? Vamos a establecer un poquito las razones por las que el Atlético de Madrid terminó bajándose los pantalones, terminó vendiendo a Hugo Sánchez. La primera fue, como en el caso de Julián Álvarez, la notificación de Hugo Sánchez de su deseo de marchar, mostrando su hambre de títulos. Hugo Sánchez estuvo 4 temporadas en el Atlético, donde ya era una estrella. Con el Atlético de Madrid había ganado una Copa del Rey y ya había sido pichichi, ¿no? Sin embargo, Hugo Sánchez quería aspirar a más. Y aquí el Barça estuvo a punto de ficharle. En la etapa en la que Terry Venables entrenaba al Barça, pero se decantó más por la contratación de Steve Archibald. No obstante, el Barça estaba ahí detrás, aunque después de la contratación del jugador escocés, sí que es cierto que su interés menguó. Era más quizás un interés de la directiva, de José Luis Núñez. Y hubiese acertado Núñez, ¿eh? Hubiese acertado porque Hugo Sánchez, bueno, pues dejó un legado en el Real Madrid siendo pichichi todas y cada una de las temporadas, como contaré después. Pues eso, al caerse lo del Barça, Hugo Sánchez dejó claro que la prioridad absoluta suya era, pues, jugar en el Real Madrid, ¿no?, para intentar ganar títulos que el Atlético de Madrid no le podía garantizar. Algo como lo que le está sucediendo a Julián Álvarez ahora. Hugo Sánchez terminaba contrato el 30 de junio de 1986. Y estamos hablando del verano de 1985. Es decir, después de haber manifestado su intención de irse y decir claramente
que su mejor opción era el Real Madrid, el Atlético de Madrid, hay que reconocerlo, corría el riesgo de que el futbolista aguantase la temporada y se fuese gratis. Esto es clave, pero a la vez es lo que marca la dignidad o la falta de ella delante de tu afición, ¿no? El presidente del Atlético de Madrid entonces era Vicente Calderón. Vicente Calderón, que se topó, bueno, pues con un callejón sin salida. El futbolista no quería renovar y si no le vendían ese verano, en junio de 1986 se marcharía al Real Madrid o a cualquier otro club con la carta de libertad sin dejar ni un solo euro, peseta, entonces, en las arcas del club. Ok, pero todos estaréis conmigo en que aquí no primaba hacer negocio, ¿no? Enviando tu máxima estrella a tu supuesto máximo rival. Había problemas económicos en el Atlético de Madrid, sí. Sus finanzas estaban bastante resentidas. Y el nuevo presidente del Real Madrid, entonces, un tal Ramón Mendoza, los más carrozas del lugar, mis contemporáneos, seguro que le recordáis, llegó al cargo con la promesa electoral de fichar a Hugo Sánchez sí o sí. Ofreció una cifra que para la época era enorme, 200 millones de pesetas, ¿no? Para el Atlético de Madrid rechazar esa pasta y arriesgarse a perderlo gratis sin ver ni una sola peseta, pues era económicamente una operación mala. Entonces Vicente Calderón se ve en ese callejón. Dos vías. Venderlo. La vía fría de la frialdad, venderle y aprovechar para mejorar económicamente la situación, o tener dignidad y aguantar un año y que se vaya gratis si quiere. Optó por la primera. Optó por la primera. Inteligente, dirán algunos. Esto es fútbol. Aquí la inteligencia la marca cómo serás recordado en toda su historia, en toda tu historia. Y Vicente Calderón será recordado como el tío que vendió a Hugo Sánchez al Real Madrid, por mucho que disfrazasen la operación como os voy a contar. El tal fichaje puente del que os hablaba, ¿no? A pesar de que el negocio tenía sentido en lo económico, pues Vicente Calderón tenía pánico a la reacción de la afición colchonera, ¿no? En aquellos tiempos el Atlético de Madrid tenía aproximadamente solo 15.000 socios y la gente amenazaba con darse de baja en masa si vendían directamente la estrella al enemigo. Para evitar el linchamiento público y camuflar la traición, entre Vicente Calderón y Ramón Mendoza, fijaros qué patético, de aquí viene lo de patético de Madrid, viene de esta etapa, Vicente Calderón y Ramón Mendoza idearon una carambola legal utilizando al equipo Pumas de la Universidad de América, que era el equipo mexicano de donde procedía Hugo Sánchez antes de fichar por el Atlético de Madrid. El Pumas, de gran recuerdo para el Real Madrid, otro que hizo negocios ahí, ¿no? El Pumas. Pues fijaros qué patético, ¿no? En ese verano de 1985, el 4 de julio, el Atlético de Madrid anuncia oficialmente que vendía a Hugo Sánchez a los Pumas. De cara a la opinión pública, el jugador abandonaba España y regresaba a México. El Atleti recibió el dinero, los 200 millones de pesetas, a través de un banco francés. Hugo Sánchez voló a México, fue presentado formalmente con Pumas e incluso llegó a firmar el contrato con el equipo de su universidad. Es que es ridículo. ¿Dónde está la dignidad? Técnicamente ya no pertenecía a la disciplina de la Liga Española ni al Atlético. 10 días después, el Pumas vendía a Hugo Sánchez al Real Madrid por la misma cantidad de dinero. El delantero regresó a la capital de España, pero esta vez directo
al Santiago Bernabéu. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Los orígenes del patético de Madrid. Poniendo, como vulgarmente se dice, el culo ante su máximo rival por 200 millones de pesetas. Ese es el riesgo que no calculaste cuando pensaste que con 200 millones de pesetas ibas a arreglar tu economía. El riesgo de que te recordasen para toda la historia por una operación patética. Patética. Y ahora van dando lecciones en Twitter. Ahora van dando lecciones en Twitter esta gente, ¿eh? Esta gente. Bien. Ni que decir tiene. Hugo Sánchez ganó 4 pichichis con el Madrid y 5 ligas seguidas. Patético. Patéticos, ¿no? Bien. No había cláusulas, como os dije. No había cláusulas. De hecho, hubo negociaciones, que es lo más patético. Por eso en el titular pongo perder la dignidad. La primera oferta de Ramón Mendoza no era de 200. Empezó ofreciendo 150 más 2 jugadores del Madrid. El portero Ocho Torena y un tal Lozano. Vicente Calderón la rechazó. Pero empezó el tiro y afloja. Calderón sabía perfectamente que el Madrid quería al jugador desesperadamente como golpe de efecto electoral, pero también sabía que a Hugo solo le quedaba un año de contrato. Si tensaba demasiado la cuerda, el Madrid podía esperar un año y llevárselo gratis. Este es, lógicamente, el razonamiento en frío. Pero la realidad te la encuentras años después. Eres recordado por esta operación miserable en la que pierdes tu dignidad, ¿no? La pierdes completamente. Tras varias reuniones secretas, una de las más famosas en el restaurante Jockey de Madrid, pactaron la cifra redonda de 200 millones de pesetas para el Atlético de Madrid, ¿no? Con este dinero, el Atlético de Madrid saneó parte de su deuda e intentó reconstruir el equipo fichando pues, a varios jugadores, ¿no? El uruguayo Jorge Silva o Setién, entre ellos. Pues esta es la historia de cómo empezó a labrarse su fama el patético de Madrid. Dejando su dignidad por los suelos. Vendiendo su máxima estrella a su, en teoría, gran rival, aunque muchas veces parece su mayordomo. Y que alguno no se me ofenda, pero es lo que parece. Porque esta operación, esta venta de Hugo Sánchez, es digna de eso, de un mayordomo. Y luego vamos dando lecciones al Barça en Twitter, en X. Community Manager. Community Manager. Estáis vosotros para hablar. Un fuerte abrazo del Raso de Habla Urana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!